Alto ahí, guerreros de la vida. Antes de que sigamos, quiero que se hagan una pregunta con la mano en el corazón. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez como auténticos coleccionistas de sabiduría, con la cabeza llena de ideas brillantes, frases motivadoras y planes de acción listos para cambiar el universo, solo para despertar al día siguiente y encontrarse haciendo exactamente lo mismo de siempre? Porque si hay un club para eso, yo no solo era socio fundador, sino que tenía el carnet VIP platino con acceso ilimitado a la sala de la frustración. Durante años, amigos, fui un auténtico yonki del desarrollo personal. Devoraba libros como si no hubiera un mañana. Me tragaba horas de videos inspiradores. Asistía a seminarios que me dejaban con una energía que parecía capaz de mover montañas. Salía de esas experiencias sintiéndome Superman. Decía, ahora sí, esta es la buena. Voy a aplicar esto y mi vida va a ser una obra de arte. Y esa motivación, era como un fuego artificial. Espectacular, ruidosa, llena de luz por unos gloriosos 5 minutos. Y luego, humo, silencio. Y yo, de nuevo en el mismo sofá, con los mismos hábitos, las mismas excusas y una sensación de ser el mayor fraude del planeta. Porque en el fondo, una voz cruel me susurraba. Sabes exactamente lo que tienes que hacer, campeón. Tienes toda la teoría, todas las herramientas. ¿Por qué diablos no puedes simplemente hacerlo? Esa pregunta, ¿por qué no puedo hacerlo?, se convirtió en mi tortura personal. Era como estar atrapado en una arena movediza. Mientras más conocimiento acumulaba, más me hundía en la inacción, y la frustración crecía hasta volverse casi insoportable. Sentía que algo estaba fundamentalmente roto en mí. Veía a otros avanzar, aplicar, transformar, y yo seguía ahí, con mi biblioteca de buenas intenciones acumulando polvo. Y lo peor es que este sentimiento de inadecuación, de ser un quiero y no puedo con patas, me hacía sentir increíblemente solo, hasta que empecé a hablarlo, a investigarlo, a darme cuenta de que este dolor, esta brecha gigantesca entre el saber y el hacer, es una epidemia silenciosa entre quienes más buscamos crecer. Es esa queja que he escuchado 1000 veces y que yo mismo he repetido como un mantra doloroso. Es que yo sé lo que tengo que hacer, pero es que no me sale, no puedo, algo me frena. Y es que seamos honestos, gran parte del contenido de desarrollo personal, con toda su buena fe, se enfoca muchísimo en el qué. Tenemos que cambiar, y en el por qué es importante cambiarlo. Nos dan el mapa del tesoro, nos explican por qué el tesoro es valioso, pero se les olvida darnos la pala, la brújula y las instrucciones detalladas y adaptables para sortear los pantanos y las montañas que hay en el camino. Nos dejan con una motivación efervescente que se disipa ante el primer obstáculo real porque no tenemos un cómo. Claro, un cómo que funcione para nuestra vida, con nuestras circunstancias, con nuestra personalidad. Y así muchos terminamos cayendo en un ciclo vicioso. Consumimos más y más información buscando esa pieza mágica que nos falta, nos sentimos momentáneamente inspirados. Volvemos a chocar contra el muro de la inacción, nos frustramos y volvemos a consumir más información esperando que la siguiente sí sea la definitiva. Un ciclo que, como bien dice el texto que me inspiró para este video, puede llevarnos a una especie de indefensión aprendida, a creer que hagamos lo que hagamos, simplemente no estamos hechos para cambiar. Pero hoy, amigos, vengo a decirles que eso no es verdad. Y les voy a contar mi propia batalla contra esta brecha y las primeras claves que empecé a descubrir para construir esos puentes que tanto necesitaba. Si te sientes identificado con esta lucha, quédate, porque este no va a ser otro video de qué hacer, sino un clavado profundo en el cómo diablos empezar a hacerlo cuando sientes que no puedes. Hubo un momento en mi vida, y no me da vergüenza admitirlo aquí en nuestra familia de claves del futuro, en el que realmente toqué fondo con este tema de la brecha entre el conocimiento y la acción. Había invertido tiempo, dinero que a veces no tenía, y muchísima esperanza en un programa de transformación personal que prometía ser la panacea. Era el programa. Tenía testimonios increíbles, una estructura lógica, todo. Durante las primeras semanas cumplí religiosamente. Leí los módulos, hice los ejercicios teóricos, me sentía en la cresta de la ola de la inspiración. Esta vez sí, me repetía. Pero cuando llegó el momento de la implementación real, de llevar esos conceptos abstractos a mi caótica vida diaria, me paralicé. Era como si me hubieran dado un manual para construir un cohete espacial en alemán avanzado, y yo apenas chapurreaba el inglés básico. Las instrucciones eran generales, los ejemplos no se parecían en nada a mi realidad, y cualquier intento de aplicar lo aprendido se sentía forzado, artificial, y terminaba en un abandono silencioso a los pocos días.
La frustración fue tan grande, la sensación de fracaso tan profunda, que estuve a punto de tirar la toalla con todo lo relacionado al desarrollo personal. Pensé, quizás esto no es para mí. Quizás hay gente que nace con ese chip de la disciplina y la acción y yo simplemente no lo tengo. Caí en esa indefensión aprendida de la que les hablaba. Empecé a creer que por más que supiera, nunca podría hacer. Y lo peor es que esta creencia se convirtió en una profecía autocumplida. Me volví un consumidor pasivo de información, casi por inercia, pero sin la más mínima expectativa de que algo fuera a cambiar realmente. Era como ir al gimnasio solo a mirar las máquinas, pero sin usarlas. ¿De qué servía saber la técnica perfecta para levantar pesas si nunca agarraba una? Fue un periodo oscuro, de mucha autocrítica y desilusión. Pero como suele pasar cuando uno toca fondo, algo dentro de mí se resistió a quedarse ahí. Una chispa de rebeldía, quizás, o la simple desesperación de no querer vivir así para siempre. Así que en lugar de buscar otro curso milagroso u otro libro con la solución definitiva, decidí cambiar de estrategia. Empecé a investigar mi propia parálisis. Me convertí en un detective de mi propia inacción. ¿Por qué me costaba tanto pasar del saber al hacer? Y empecé a encontrar algunas pistas, algunos patrones en mi propia experiencia y en la de otros con los que me atreví a hablar del tema. Me di cuenta, por ejemplo, de que la mayoría de los consejos, por bien intencionados que fueran, fallaban en darme el primer paso exacto y minúsculo. Me decían, medita 15 minutos al día, pero nadie me explicaba cómo sentarme quieto un solo minuto cuando mi mente era un mono borracho saltando de rama en rama. Otro gran problema era el síndrome del todo o nada. Quería cambiar mi alimentación, hacer ejercicio, leer más, ser más productivo, todo al mismo tiempo. Y claro, al segundo día ya me sentía tan abrumado que abandonaba todo con una sensación de alivio culpable. También noté la ausencia total de un plan para los días malos, para la resistencia, para cuando la motivación inicial se esfumara, que siempre se esfuma. Parecía que todos los gurús vivían en un estado de iluminación perpetua donde nunca les daba pereza ni tenían contratiempos. Y, fundamentalmente, me di cuenta de que la mayoría de los sistemas que se ofrecían eran rígidos, como una talla única que se supone debe quedarle bien a todo el mundo. Pero yo no soy talla única. Lo que funciona para una persona extrovertida y madrugadora podría ser una pesadilla para un introvertido noctámbulo como yo. Faltaba esa pieza clave de la adaptabilidad personal, de cómo tomar un principio general y moldearlo hasta que encajara en el rompecabezas único de mi vida. Así que mi nueva misión se convirtió en buscar o crear esos puentes prácticos, esas estrategias que se enfocaran obsesivamente en el cómo, pero en un cómo flexible, humano y sobre todo compasivo. Ya no buscaba la inspiración fugaz, buscaba la implementación sostenible. Mi gran aventura para cruzar ese abismo entre el saber y el hacer comenzó irónicamente, no con un salto heroico, sino con el paso más pequeño y casi invisible que se puedan imaginar. Después de mi fase de detective de la inacción, una de las primeras claves que resonó conmigo fue la idea de las microacciones ridículamente pequeñas. Estaba harto de sentirme abrumado por metas gigantescas que me paralizaban antes de empezar. Así que decidí aplicar esto a uno de los hábitos que más se me resistía, la lectura diaria. Tenía pilas de libros acumulando polvo, todos llenos de sabiduría que yo sabía que necesitaba, pero que simplemente no podía leer. El consejo típico era, lee 30 minutos al día. Para mí, en ese momento, eso era como escalar el Everest en chanclas. Así que, en un acto de desesperación y experimentación, me dije, a ver, genio, ¿qué tal si te propones leer una sola página al día? No, espera, demasiado ambicioso. ¿Qué tal una sola frase? Sí, una frase. Parecía una burla, una estupidez. Mi ego gritaba, pero qué ridículo. Así no vas a llegar a ningún lado. Pero mi yo harto de no hacer nada susurró, peor es nada, ¿no? Así que empecé con mi meta de una frase al día. Algunos días esa frase era tan potente que me picaba la curiosidad y leía un párrafo, a veces incluso una página entera. Otros días cumplía con mi frase y cerraba el libro con una sonrisita de ¡ja! Te gané, procrastinación. Y lo increíble es que aunque el avance en los libros era lento al principio, el avance en mi sensación de capacidad era enorme. Cada día que cumplía mi micrometa, estaba enviándole un mensaje a mi cerebro. Sí puedo. Soy alguien que cumple. Y esa pequeña victoria diaria empezó a generar un impulso que no había sentido antes. Era la magia de lo minúsculo. La siguiente clave que me cambió el juego fue la de darme permiso para adaptar todo a mi manera. Rebelarme contra los sistemas infalibles de talla única.
Recuerdo un gurú de la productividad que recomendaba una rutina matutina súper estricta que empezaba a las 5 a.m. con meditación, journaling, ejercicio intenso y lectura de filosofía. Todo antes de las 7 a.m. Intenté seguirla al pie de la letra y a los 3 días me sentía como si me hubiera atropellado un camión, física y mentalmente. Me sentí de nuevo un fracasado. Pero entonces pensé, a ver, este tipo es un exmarín que duerme 4 horas. Yo necesito mis 8 horas y mi café con calma para ser persona. Y si en lugar de copiar su sistema, tomo los principios que me gustan y los adapto a mi ritmo, a mi personalidad, a mis circunstancias. Así que empecé a diseñar mi propia rutina matutina Frankenstein, tomando pedacitos de aquí y de allá, probando, descartando, ajustando. Mi meditación pasó de 20 minutos de tortura a 5 minutos de respiración consciente que sí disfrutaba. Mi journaling dejó de ser un interrogatorio filosófico para convertirse en 3 cosas por las que estaba agradecido y mi única intención para el día. Y funcionó, porque era mío, porque no me sentía tratando de encajar en un molde ajeno. Aprendí que el cómo no solo debe ser detallado, sino también flexible y personalizable. Y esto me llevó a otra revelación fundamental: la autocompasión radical durante el proceso de implementación. Antes, cada vez que fallaba en aplicar un nuevo hábito, me daba con un látigo mental. Ves, no sirves para nada. Otra vez fallaste. Eres un caso perdido. Ese diálogo interno tan destructivo era en sí mismo uno de los mayores obstáculos para la acción. Porque ¿quién quiere intentar algo si sabe que ante el mínimo error se va a autoflagelar? Así que empecé a tratar mis intentos de implementación como experimentos científicos, no como pruebas de mi valía personal. Si algo no funcionaba, no era porque yo fuera un desastre, sino porque quizás el método no era el adecuado para mí en ese momento, o porque necesitaba un ajuste, o porque simplemente tuve un mal día. Empecé a decirme, ok, esto no salió como esperaba. ¿Qué aprendí? ¿Qué puedo probar diferente mañana? Esta actitud de científico curioso y compasivo, en lugar de juez implacable, me quitó un peso enorme de encima y me dio el coraje para seguir intentando, para seguir ajustando, para seguir construyendo esos puentes, aunque fueran con palitos y piedras al principio. Con estos primeros puentes, las microacciones, la personalización rebelde y la autocompasión como bandera, empecé a sentir que por primera vez en mucho tiempo, la brecha entre lo que sabía y lo que hacía se estaba acortando, aunque fuera milímetro a milímetro. Pero claro, el desafío no era solo empezar, sino mantener el impulso. Y aquí es donde otras claves se volvieron mis mejores amigas para lograr una implementación más sostenible. Una de ellas fue la creación de mis propios sistemas de apoyo visuales y sencillos. Por ejemplo, para ese hábito de lectura, después de la frase diaria, pasé a una página diaria y luego a 10 minutos diarios. Y para no depender solo de mi memoria o fuerza de voluntad, me hice un tracker de hábitos súper simple en una libreta. Un cuadrito por cada día del mes y le ponía un check bien grande y satisfactorio cada vez que cumplía. Parece una tontería, pero ver esa cadena de checks crecer era una motivación increíble. Era la prueba visual de mi progreso, de mi consistencia, por pequeña que fuera. Otro sistema de apoyo que inventé fue el de emparejar hábitos. Si quería leer más, hábito nuevo y un poco costoso, lo hacía mientras me tomaba mi café de la mañana, hábito ya establecido y placentero. Así, el nuevo hábito se contagiaba de la buena vibra del antiguo. También descubrí el poder de enfocarme en la consistencia por encima de la intensidad. Antes, cuando me proponía hacer ejercicio, quería ir al gimnasio 2 horas al día, 5 días a la semana. Resultado: agotamiento y abandono a la segunda semana. Ahora, mi enfoque es: muévete 15-20 minutos al día, pero hazlo casi todos los días. A veces es una caminata, a veces unos estiramientos, a veces bailo como un loco en mi sala. La intensidad varía, pero la consistencia se mantiene. Y ese poquito constante ha tenido un impacto mucho mayor y más duradero en mi energía y mi bienestar que mis antiguos intentos heroicos y esporádicos. Y quizás la clave más importante para sostener la acción a largo plazo ha sido aprender a celebrar los pequeños progresos y a reajustar el rumbo sin drama cuando me desvío. Ya no espero la perfección. Sé que habrá días en que la pereza gane, en que los planes se tuerzan, en que simplemente no tenga la energía. Y en lugar de verlo como un fracaso catastrófico, lo veo como una señal. Quizás necesito descansar. Quizás necesito simplificar aún más la tarea. O quizás solo necesito ser paciente conmigo mismo y retomar mañana.
He aprendido que la implementación no es una línea recta hacia el éxito, sino un baile constante de acción, reflexión, ajuste y muchísima amabilidad propia. Y gracias a este enfoque en el cómo flexible, personal y compasivo, esa frustración paralizante que sentía antes se ha transformado en una curiosidad activa. Ya no me siento un acumulador de buenas intenciones, sino un experimentador de mi propio crecimiento. Sigo aprendiendo, sigo tropezando, pero la diferencia es que ahora sé que puedo levantarme, ajustar y seguir construyendo esos puentes. Y si yo, el autoproclamado rey del casi lo logro, he podido empezar a cerrar esa brecha, te aseguro que tú también tienes todo el poder para hacerlo. No se trata de encontrar la próxima información mágica, sino de empezar a jugar, a experimentar, con las herramientas que ya tienes, buscando tu propio cómo. Y precisamente por eso, quiero que este espacio en Claves del Futuro sea más que un lugar donde vienes a saber más. Quiero que sea un laboratorio donde juntos exploremos el cómo hacer más y cómo ser más de una manera real y sostenible. Así que, mi invitación para ti hoy es esta. Piensa en una sola cosa, un solo conocimiento, un solo consejo de desarrollo personal que tienes guardado en la cabeza y que te frustra enormemente no poder aplicar. Ahora, baja a los comentarios y cuéntame. ¿Cuál es ese conocimiento y cuál sería el primer paso ridículamente pequeño que podrías dar esta semana para empezar a llevarlo a la acción? No busques la perfección, solo un micropaso. Compartámoslo, inspirémonos y busquemos ese cómo juntos. Y si esta reflexión profunda sobre la brecha entre el saber y el hacer te ha tocado una fibra, si te sientes listo para dejar de ser un consumidor pasivo y empezar a ser un arquitecto activo de tu cambio, entonces te pido que nos apoyes. Dale un like gigante a este video para que este mensaje llegue a más personas que están en la misma lucha. Suscríbete a Claves del Futuro, si aún no lo has hecho, y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos experimentos en el arte de la implementación. Y por supuesto, comparte este video con ese amigo o amiga que sabes que tiene un potencial enorme, pero que está atascado en el sé lo que tengo que hacer, pero... Gracias por ser parte de esta comunidad de constructores de puentes. Recuerda, el verdadero cambio no está en lo que sabes, sino en lo que valientemente te atreves a hacer con ello. Nos vemos en el próximo video, cracks de la acción.